Buenos Vale. días. Estamos en el nuevo podcast de escritores en línea y en esta ocasión nos acompaña Esther Avellán. Esther, buenos días. Estoy Hola, buenos encantada días. de tenerte aquí en el podcast. Y bueno, Esther Avellán es, evidentemente es una escritora, pero no solo es eso. Es actriz, hace Sí, sí. performance, poeta, y ahora, bueno, también novelista y escritora de relatos. Sí, 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 sí. Ahora es cuando has publicado tu primera novela, que es, Ujú, pues, fue suficiente ujú. en la editorial Real Noir en este mismo año. Y es una Sí, novela negra, sí, negra, pero algo peculiar. sí. La Cuéntanos, verdad que sí. cuéntanos un poquito primero de tu trayectoria, porque Ujú. realmente has estado en programas de radio, obras de teatro, performance, Sí, como he dicho, sí. recitales de poesía. Cuéntanos un Ujú. poquito. Bueno, pues yo siempre he dado muchas vueltas en la vida, ¿no? Pero en mi última reencarnación, me gusta decirlo así, pues decidí que mi pasión es el arte en toda su dimensión y que quería hacer algo, ¿no? Y empecé con la poesía, porque, no sé, es algo que desde niña siempre me ha emocionado mucho y yo tenía muchos cuadernos donde escribía mis pensamientos, mis sentimientos y tal. Y entonces empecé escribiendo poesía. Y bueno, pues en 2012 entré en contacto con un grupo de poetas de Valencia y me animaron, dentro del grupo, yo viajaba mucho en ese momento a Valencia y me animaron a que publicara mi primer libro, que fue un libro de autoedición eh, que además publicamos a través de la asociación, o sea, la asociación se dedicaba a que los que estábamos en el grupo pues sacáramos los libros y tal. Y a partir de ahí, pues fue una cosa para mí muy sorprendente, porque fue todo desencadenándose sin darme cuenta. Y además yo en ese momento también estaba como centrándome mucho en el tema teatral. Y entonces, bueno, pues esa presentación ya fue con un recital de poesía, con mis compañeros de teatro en aquel momento, y bueno, empezó así. Y entonces, a partir de ahí, ya sí que me centré muchísimo en la poesía. Yo siempre he leído mucha poesía y, y casi toda mi trayectoria ha sido en base a eso. Pero me salió la oportunidad de colaborar con un programa de radio, Conectados en la Noche, que dirigía Begoña Rodríguez, y al entrar yo, era un programa que se hablaba de sentimientos, había relato corto, de todo. Pero al entrar yo, como que nos centramos mucho en la poesía y empezamos a hacer entrevistas a poetas. Y bueno, a partir de ahí, pues la verdad es que recopilé tanta información. Luego hice artículos en la revista Lo Blanc y al final, pues casi tenía un estudio que todo el mundo me decía, públicalo, públicalo, porque nadie se atrevía a publicar una antología porque siempre te falta gente, Sí, ¿no? Y entonces siempre es el compromiso de el que te ha faltado se enfada y no sé qué, y por qué has nombrado a este y a este no, si este es mejor que este, y cosas así. sí. Pero mira, me tiré a la piscina y lo hice. Y bueno, en toda esta trayectoria el teatro siempre ha estado conmigo, ¿no? Siempre estaba haciendo obras de teatro y dedicándome sobre todo al público infantil. Ajá. Tengo un grupo con mi hermana Bego, con Begoña Avellán, que se llama Maruja y Martín Teatro y llevamos, bueno, más de una década dedicándonos a la animación, a la lectura para niños y estamos, pues eso, siempre muy con talleres y con cosas. Y luego, bueno, pues la parte de adultos, que siempre se centra mucho en la poesía. Tengo también una obra de teatro escrita que ahora hablaremos. Y bueno, todo eso ha ido como confluyendo, porque a mí me gusta mucho lo multidisciplinar y me gusta fusionar. Y bueno, y el tema de los relatos, pues yo siempre he escrito relato. De hecho, me acuerdo en Elda con unos amigos, Gramática Parda, no sé si conoces la Sí, asociación, la pues conozco, la conozco. pues ellos, yo estoy con ellos antes de que Gramática fuera asociación, o sea, era un grupo de escritores que nos juntábamos Sí, y sí. bueno, hacíamos un montón de cosas con Octubre Negro en Elda y tal. Bueno, el caso es que ellos tenían un concurso que se llama el Premios Gramat,
que sí. era de escritura instantánea. En 30 minutos tienes que hacer un relato de 300 palabras y te dan una frase, ¿no? Que además Verónica Martínez Amat, que la conoces, Sí, pues sí, Verónica es una de las iniciadoras de los premios Grama. lo sé. Y entonces, y yo siempre hacía relatos y me he llevado muchos años el premio, porque es que me encantaba y además, no sé, tengo mucha imaginación para eso. Y nada, y empecé pues eso, aquí relatos, algunos premios, cosas así. Y yo no me había dado cuenta de que yo siempre mis relatos tenían un toque negro. Nunca me había dado cuenta. No te habías dado cuenta, ¿no? Que te No, gustaba matar a gente. sí, pero nunca me había dado cuenta. Y entonces, yo no sé si es porque yo he estado muchísimos años practicando karate Ajá. y soy cinturón negro y soy instructora de primer nivel. Y bueno, mi vida ha pasado por las artes marciales y sí que ahí he conocido pues a mucha gente, ¿no? Pues policías, gente que está en el mundillo y no sé si por influencia de eso, pues a mí yo siempre le metía temática negra. Y bueno, pues hice varios cursos con Mariano Sánchez Soler Sí, y ya ahí Mariano me dijo, ¿tú te has dado cuenta que todos tus relatos tienen una sola protagonista? Que todos tus relatos es una protagonista, porque yo siempre he escrito en primera persona desde una mujer, sí. siempre es una mujer la que cuenta, ¿no? Los relatos igual, es una mujer. Y entonces yo dije, ay, dice, pues investiga porque igual ahí tienes material. Y empecé, dije, ostras, pues, y empecé poco a poco porque a mí me daba mucho miedo la novela, Ujú. porque creo que es muy difícil escribir una novela, sin que se te vaya nada, sin que se te queden cabos sueltos, y más la novela negra, ¿no? Que parece que todo tiene que ser muy verosímil y estar todo muy compacto. Y entonces pues nada, dije, venga, pues voy allá. Y ahí me he tirado pues 3 años escribiendo, mirando, dejándola en el cajón, volviéndola a coger y hasta ¿Utilizaste, que, dime, utilizaste dime, mucho el tema de hacer una estructura o esquemas? sí, Entonces, me estabas comentando que la estructura sí que está trabajada, o sea, que no es sí, como a veces se hacen los relatos, sin ningún tipo, según cómo te vienen las ideas, sí. empiezas a escribir. Sí, sí, yo, por ejemplo, no sé si es por la poesía, que siempre escribo mentalmente antes de ponerme en el papel. Y entonces la novela pasó lo mismo, ¿no? Yo tenía, pues, unos cuantos relatos que me parecían que encajaban en un personaje, ¿no? Yo quería que fuera una mujer, eh, sabía que estaba en un pueblo pequeñito y que le iban a ir muy mal las cosas, porque yo quería hablar de la violencia de género Sí, y, y que iban a pasar muchas cosas y que después ella se iba a ir del pueblo. Y ah, eso lo tenía clarísimo. El principio y el final lo tenía claro, muy bien. porque creo que era imposible sobrevivir en un pueblo tan pequeño, ¿no? Ajá. Y entonces, además ella es una mujer de ciudad y no, esto no le iba. Entonces, bueno, hace la intentona, pero no le va y le empiezan a pasar cosas, ¿no? Y eso lo tenía claro. Entonces, luego la cosa fue clara, ¿no? Más o menos fueron saliendo los personajes, los amigos, la gente que está en su vida. Y sí, había una estructura, mantuve la estructura muy clara, pero todo el tiempo, ¿no? Tenía clarísimo dónde quería llegar, entonces, Y el pues uso de la primera persona que gusta tanto a los escritores, sí, es verdad que hace empatizar mucho al lector. ¿Estás de acuerdo uh-huh, con ello? sí. De hecho, esta historia yo no la podía contar con un narrador. O sea, Ah, yo necesitaba que la narradora fuera ella. ajá. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, no hago muchas descripciones, no hago, Exactamente. Haces poquitas, entonces, las necesarias. sí, entonces, como no hago descripciones, yo quería que fuera todo desde lo que ella ve. Y Ajá. luego también que ella en algunos momentos le están pasando cosas que están fuera de su control, Ujú. porque conoce a un tío que tiene mucho que ver con el tema de armas y tal, pero ella es una desconocida, aunque ha hecho artes marciales, pero ella no conoce el mundo de las armas. Entonces, necesitaba que el personaje también se creyera un poco lo que le cuentan, de alguna Ajá. manera, porque tampoco quería que ella apareciera como una experta, porque no es verdad, ¿no?
y muchas veces pecamos de incrédulos, o sea, de crédulos. A veces nos creemos lo que nos están contando, pero no tenemos ni idea de lo que nos están contando, y yo quería que mi personaje fuera un poco así. Ya, que un poquito que se sobrepone a las adversidades que se va Sí, encontrando. sí, 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 sí. Y para que los que nos estén escuchando sepan un poquito, aparte de que es una novela negra y que la Ujú, protagonista es una mujer ujú. y todo lo que se encuentra, ¿qué más podemos contar? Porque la violencia Sí, existe en sí, en sí, la sí, sí, novela. en la novela. Pues Y mira, casi podemos todo es contar, contra las mujeres. ¿eh? ¿El qué, Y el qué? principalmente es contra las mujeres. En, Sí, 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 en sí. concreto la protagonista. Sí, a ver, la protagonista ha sufrido violencia de género, le han pasado muchas cosas en su pasado que no se cuenta en la novela, excepto en algunas pinceladas, y ella en una huida hacia adelante decide refugiarse en una ciudad pequeñita, pensando que ella viene de la jungla, de la gran ciudad, y que allí pues va a estar tranquila. Vale. En un principio el pueblo parece tranquilo, pero cuando llega se encuentra que no es tan tranquilo, que todo el mundo miente, que todo el mundo no es lo que parece, que no puede vivir tranquila porque al ser la de fuera todo el mundo tiene sus ojos sobre ella. Ajá. Eh, que no puede ir a comprar sin que todo el mundo sepa que se ha ido a comprar. Este tipo de cosas, ¿no? Que en realidad pasan en los pueblos Sí, pequeños, sí. claro. Entonces, bueno, pues El pueblo te lo has inventado totalmente. sí, sí, sí. El pueblo me lo he inventado, pero hay algunas referencias juguetonas a ciertas ciudades que conozco. Pero Ah, vale. sobre todo, a ver, yo he vivido muchos años en el Vinalopó, Sí, primero en el Vinalopó Alt, porque yo soy de Villena, sí. luego en el Millá, porque he vivido más de 30 años en Monóvar, y luego tengo mucha relación con Elche, que es Vinalopó Baix. O sea, yo he vivido en todas las zonas de Vinalopó. Entonces, el paisaje es del Vinalopó porque hay viñas, están las canteras, este tipo de cosas. Pero el pueblo es inventado, por supuesto. Pero bueno, lo que te comentaba, que ella está muy harta de todo lo que le está pasando en la vida. Ve violencia hacia las mujeres, o sea, ella ha sufrido violencia física, pero también los babosos estos que te hablan y te Los dicen acosos. los acosos estos, los micromachismos, todo esto. Ella vive en un entorno así y está muy harta, muy harta, muy harta. Y como es como decir, bueno, he estado, además la protagonista ha ayudado en cursos de defensa personal Ajá. de mujeres, que eso es algo que yo también he hecho, ¿no? Yo en mi trayectoria he estado de asistente con mis maestros en algunos cursos de defensa y ahí ves muchas cosas y ves la necesidad de que algunas mujeres se empoderen y que sepan que se pueden defender, que no tenemos por qué aguantar toda esa violencia hacia nosotras. Entonces yo quería que mi personaje al menos reflejara ese dolor y esa incomprensión del mundo a todo lo que nos pasa y no se ve. Y yo quería que eso pasara, ¿no? En la novela. Mm. A mí, desde luego, me ha impactado, me ha gustado mucho y me gusta mucho tu Gracias. estilo. Frases Gracias. cortas, Mm, directas, crudas, mm. luego los diálogos con el lenguaje que se emplea, no así en plan finoli, porque dices, No, no, no. vamos Es a que la ver, cuando habla historia, con Fran, es Fran. Entonces, totalmente. con su amigo Fran y Sí, sí, hablan sí, como sí. hablan. Claro, Pero totalmente. lo veo bastante real. Es que no sería de otra forma tan fiel a lo que tiene que ser como, como un tema, Sí, una trama como la que tú cuentas. Es claro. decir, una persona que está rodeada de violencia, que al final accede a la violencia Sí, sí, como sí, sí. defensa Ujú, y que se reúne con gente violenta, el lenguaje tiene que reflejar eso. Más claro. como porque tú tampoco has hecho descripciones. Tú No, describes a no. través del lenguaje, de lo que pasa, Sí, de, lo, de cómo sí. lo Mira, cuentas. yo leí una novela hace mucho tiempo de Monchet. Sí, A mí me gusta mucho el noir francés, ¿no? sí. Y leí una novela que se llama Fatal, Uh-huh. que me encantó, o sea, me marcó muchísimo por cómo es cortísima, pero va al corazón de la bestia que llamo yo, ¿no? Sí, pasa lo Eh, mismo con la tuya. sí, y me encanta. Jim Thompson a mí me encanta, Sí, porque
es la dureza y la violencia no puede ir refinada. Desde mi punto de vista, la violencia, y luego es eso, ¿no? Que en la calle las conversaciones, cómo hablamos, hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero, o sea, tú en las conversaciones no haces digresiones, tú vas al Ah, grano, ¿no? Vamos a hablar, tal. exacto. Y yo he intentado que los personajes hablaran así, Ah, como estamos en la calle, ¿no? Y luego, pues eso, ellos se conocen a través de Internet, pues luego también tienen algunos rollitos, o sea, sí, hacen un poco de sexo, cibersexo, ¿no? sí. Porque creo que es una realidad. ¿Cuánta gente no se conoce a través de Facebook y se empieza a conocer y luego dan un paso más? O sea, que eso es una realidad en la que vivimos y yo quería que fuera lo más cotidiana posible en ese sentido. Eso desde luego lo has logrado. Pero, ¿qué te iba a comentar más? Eh, ¿Tú también tienes una katana como la Sí. protagonista? Sí, mira, es que el mundo de las artes marciales en las mujeres es un poco desconocido, ¿no? Y también tipifica mucho, porque parece que cuando una mujer hace artes marciales, pues es un poco, no sé, ruda. Es raro que a lo mejor te guste la lucha y tal, pero cuando realmente haces. Yo llevo desde el año. Yo me metí en karate en el año 98. Yo Ajá. tenía 24 años y solo descansé para cuando tuve a mis hijos. O sea, yo paré 5 años de hacer karate porque me quedé embarazada y desde el primer día que sabía que estaba embarazada ya no podía hacer deporte de contacto, con lo cual, Sí. y luego pues mi hijo pues lloraba mucho y bueno, el caso es que no podía volver a entrenar. Y tuve a mi segunda hija. Fue un periodo de 5 años donde tuve a mis hijos, pero luego mi hija pues sí que dormía muy bien y yo a las 10 de la noche me cogía mi kimono y me iba a entrenar, ¿no? Y he estado, bueno, pues, y he estado mucho tiempo haciendo eso y otro arte marcial que es de autodefensa y combate que es Sakyusu. Y, y bueno, ahí he tenido muchas vivencias. Entonces mi personaje, yo dije, quiero hablar de lo que conozco. Quiero Entonces, hablar el personaje tiene una parte tuya clarísima. total, sí, sí, Total, por sí, eso te lo sí, estaba sí, diciendo. sí. Entonces, claro, todo el tema, el personaje hace karate y todo lo que ella cuenta es que lo sé de primera mano, ¿no? Porque yo, mira, una de las cosas que me gusta mucho es hablar de lo que sé, ¿no? Sí, Entonces, yo cuando Paco Gómez Escribano, que habla de sí. su barrio, ¿no? De Canillejas y tal, yo siempre me impactaba mucho Paco, porque digo, es que me encanta porque él cuando habla de un indigente que ha visto en un banco o habla de un yonki, es que él conoce al yonki. Él sabe que en su barrio hay ese yonki y sabe hasta cómo se llama. Y a mí eso me encanta. Y entonces yo dije, bueno, pues me encantaría escribir una historia donde yo sepa de lo que hablo, ¿no? Sí que es verdad que por la trama está claro que no he matado a nadie. Bien, solo en el papel. Sí, solo en el papel, pero, pero que me gustaba mucho ponerle ingredientes que yo conociera de primera mano. Pero aparte de la violencia sexual, o sea, Ujú. sí, la Sí, violencia de sí, género, hay más temas sí, subyacentes. sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, mira, el tema, hay algo que me obsesiona que es hasta dónde se le puedan apretar las clavijas a alguien para pasar de víctima a verdugo. Por ejemplo, Sí, eso está. La corrupción, ella le molesta mucho la corrupción, ajá. porque tiene un amigo que es político, pero ella sabe muchas cosas y la corrupción política le molesta mucho. O, por ejemplo, esta novela yo se la dedico in memoriam a mi amiga María del Mar, porque es una gran amiga que se suicidó. Entonces, el tema del suicidio está, el tema de la soledad acompañada, que yo siempre pienso que cuando tú estás rodeado de gente y vives en soledad es muy duro, porque Es si estás durísimo. solo, a Sí, veces tú asumes o eliges estar solo. sí, El sí. problema es cuando tú no eliges estar solo y estás rodeado de mucha gente, pero nadie se para a mirarte, ¿no? Tú Ni te a sientes muy mirarte, ni a solo. ver cómo estás, ni a Exacto. preocuparse siquiera. Simplemente Entonces, gente alrededor. exacto. Entonces, yo ese tema es un tema que mi personaje vive en una soledad absoluta. Ajá.
y aunque está rodeada de amigos, se relaciona, tiene gente que la quiere, ella vive en soledad. Y luego también toca, hay un personaje, Paca, que es Sí, una anciana que ha pasado una depresión y ya no ha querido salir de casa, se encierra en su casa sí, después pero de tiene una acabar relación especial. es con ella, porque es como, al final es casi como su madre, ¿no? Sí, O ese amor de madre que ella no tiene en ese ya. momento, porque ella en su momento perdió a su familia, ¿no? Entonces, ella también me servía a mí para suavizar el personaje, para que el lector no vea que es una mujer dura, sin escrúpulos, sino que es una mujer que la situación la ha hecho Ha ser hecho así, dura. pero ella es amorosa, ella en realidad quiere a Sí, la sí. gente y es buena persona, ¿no? Y es muy Y tierna con Paca. claro, Es con muy tierna. Paca, claro, Pues y como es ella, si no hubieran estado los otros ingredientes que la han rodeado exacto, en la vida y que la han hecho, pues irse convirtiendo en lo que es, al en lo final que se es, convierte en lo que se en convierte. una asesina, ¿no? Yo, Claro, fíjate, sin haber hablado antes contigo, he uh-huh, hecho una reseña, sí, el título que le he puesto fue sí, Fue suficiente, dos puntos, llegó la hora de decir basta. sí, exactamente. Es un poco basta ya. Mi personaje Exactamente. dice basta ya. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando he sabido por el tema este de la defensa personal y Sí, tal, veías a mujeres víctimas y tal, y yo siempre decía, ¿y si cuando viene un tío a violentarte y tal, se llevara la horma de su zapato? Pues quiere decir que cuando alguien va a hacer un acoso, que de repente la víctima tuviera ciertas fuerzas o ciertos recursos que sí, el que se llevara un buen palo fuera el acosador, ¿no? Siempre lo he pensado, eso en mi cabeza. Entonces, claro, mi personaje es un poco eso también, ¿no? sí, Mi sí, sí. personaje es, bueno, pues te vas a encontrar, tú vienes y me violentas, pero te vas a encontrar con la horma de tu zapato. He aguantado mucho porque mi personaje también ha tenido paciencia. Pues tiene un vecinito un poco chungo y ella le aguanta al vecinito, Sí. pero hasta que no lo aguanta, claro. No, es que ahí iba yo también. El tema del acoso en el trabajo, porque también lo Claro, tocas. exacto, también lo toco, porque en realidad he hecho un recuento de muchas situaciones donde las mujeres sufrimos acoso, ¿no? Sí, Entonces, el primer acoso es en el trabajo. Tiene un compañero de trabajo que se cree con el derecho de poder violentarla, ¿no? además Y continuamente. continuamente, sin parar. Y es que cuando alguien sufre acoso en el trabajo, es así, es día tras día. Y tú estás en tu casa, lo sé porque hablo con mujeres que les ha pasado, ¿no? Sí, Que sí. llegas al trabajo y está el graciosillo. Y otra vez, y otra vez. Y cada vez se sube más de volumen porque tú no quieres tener problemas con él, Claro, no quieres no quedar quieres como labor como, de la oficina. claro, exacto. Y vas aguantando, y vas aguantando, y vas aguantando, y eso pasa, es que nos pasa a las mujeres, ¿no? Sí, Y sí. no solamente, no es violencia física solamente, es violencia Psíquica. verbal muchas veces y nadie, y otra cosa que toco es que nadie a tu alrededor No, se da cuenta, nadie se da mira. cuenta y si mira como si fuera algo normal. Exacto. Como, bueno, pues ya está, es el graciosito que le hace las gracias a ella y ya está. Entonces, claro, yo he colocado a ella en una empresa donde está solo ella en la plantilla de Sí, sí, mujer y está rodeada de gente que ni siquiera le da importancia a ese sufrimiento y a ese acoso que ella sufre, ¿no? sí, sí. Y, y entonces, claro, era el caldo de cultivo perfecto para que luego ella dijera basta ya, pero basta ya de una manera un poco chunga. Sí. Y vamos a ver, como te he estado investigando Sí, claro, para hablar claro. contigo, he visto que hay una obra de teatro que también se llama Fue Muy suficiente. suficiente. Sí, bueno, esta obra tiene historia porque yo, claro, es la primera novela y yo tampoco confiaba en que la novela se publicara, ¿vale? Entonces, como yo estoy en el mundo del teatro, dije, ¿por qué no hago una obra de teatro que cuente historias de mujeres que salen en esta novela, ¿no? Ajá, Y entonces empecé a coger pequeños fragmentos ajá. que me permitieran construir monólogos distintos, ¿no? Y hice una primera versión para 3 actrices, que se estrenó con el título No es falta de cariño. Ajá.
pero después, claro, a la hora de moverlo teníamos problemas, no todas podíamos siempre, bueno, estas cosas. Y dije, bueno, pues voy a lanzarme a hacer una versión sin romper la otra, hacer una versión para una sola actriz Ajá, y poder interpretarla yo. Entonces es una obra que son cuatro personajes, está la narradora que conecta directamente con la novela, sí. aparece un cuaderno número 5 Sí, de relatos. ahora hablaremos Sí. de eso. Vale, El cuaderno número 5. sí, pues aparece un cuaderno y entonces en la obra de teatro la narradora habla de este cuaderno y da lugar a que aparezcan tres personajes de tres mujeres maltratadas desde distintos ámbitos. La primera es un maltrato que no se conoce, o sea, que no se aprecia por la sociedad prácticamente, que es el acoso verbal, El los control, celos, el control. El tío que parece muy amoroso, pero luego se convierte en un celoso tremendo que no te deja ni ir a tomar café con una amiga. efectivamente. Entonces, cuenta esa historia. La segunda historia es una mujer, es la más dura, creo, que es una mujer que acaba en la indigencia, con la cabeza un poco ya ida, porque ha perdido a su familia, ha perdido a los hijos, lo ha perdido todo. Y Ah, entonces ella ya pierde la cabeza y se queda en la calle. Y es una historia muy tierna, ¿no? Porque ella está muy obsesionada con cuando eran bebés sus hijos y tal, ¿no? ajá. Y la tercera historia es la resignación a estar maltratada. Es la mujer que excusa al marido y todo Sí, el mundo vemos que la está fastidiando y que la está insultando continuamente, que la está anulando y ella, claro, es que él tiene ese carácter, eso pasa también sí, sí. El es, justificar. claro, porque hay víctimas que no se reconocen como víctimas y tú lo ves, pero ella está justificando porque tiene mal carácter, porque trabaja mucho, porque está cansado. Y esas tres historias son las que están en la obra de teatro, ¿no? Que también aparecen en la novela. Sí, efectivamente. Mm. A mí me sorprendió, de repente termino la novela y digo, ¿y esto qué es? ¿Otra novela? Porque es que, claro, no decía nada en la Claro, no. contraportada ni nada. Y es el cuaderno número 5 que se hace Exacto. mención y está relacionado con, Total. con la novela en Sí, general. Y digo, uy, sí. el cuaderno de sangre. Y Claro, empecé a claro. leerlo y son exactamente lo que has dicho, relatos, todos ellos relacionados con Ujú. violencias en Sí, general. con violencias en general. Hasta hay un relato que a mí que lo hice de manera muy divertida, que es una profe que está con una niña ultra inteligente en clase y se siente acosada psicológicamente por la niña porque no da el Sí, nivel sí, de enfrentarse a la niña. sí, 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 sí. ese es muy fuerte, pero Sí, que era una profesora, yo he entendido, o un profesor, da igual, ah, da no, igual. yo es que había entendido que era un profesor. Sí, De sí, hecho, sí. ayer lo volví a Sí, leer es un porque me profesor, hizo sí, sí. gracia, porque me hizo Profesor. muchas gracias, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Me hizo mucha Pues gracia la niña pedante, al pedante, final la tiene que pedante. poner en su sitio. Está Pues bien, está bien. hay mucho juego porque a veces incluso yo intento que parezca que va a acabar de una manera y dar un Sí, giro sí, final sí, sí. que pueda tener incluso gracia, ¿no? De alguna manera. La verdad es que Carlos Salem, que es el editor, el Sí. director de la colección, y gracias a él está este libro en el mercado, él me dijo, Esther, es una novela que entra dentro de la experimentación un poquito, ¿no? Porque este cuaderno 5 que ella se encuentra Sí. recogiendo sus cosas en un armario, que eran relatos que ella había escrito en un momento determinado, pues luego está al final de la novela para que la gente tenga acceso a ese cuaderno que se ha nombrado en la trama, ¿no? Sí, sí. A Y mí me Carlos, gustó la idea. Cuando lo veo, digo, sí, ¡uy, qué bien! Eso sí, no sabes lo que tenía el cuaderno. a ver qué tiene este cuaderno, porque ella del cuaderno lee uno. Sí, Ella, o sea, cuando ella encuentra el cuaderno en el armario, lo abre y lee uno dentro de la novela. Pero luego me pareció muy divertido que el lector pudiera leer el cuaderno entero, ¿no? Y bueno, y eso hice al final. pues desde luego es experimental porque mira que yo leo novelas negras y no había encontrado algo así.
pero bueno, digo, ¿será relleno? ¿No será relleno? Y luego ves que no, porque está integrado dentro Sí, de sí, la sí, misma sí. novela, porque realmente la novela es corta, son 180 Sí, páginas, poco es más, que poco menos. sí, sí, sí. Yo, o sea, una de las cosas era que no quería, porque es una primera novela y sinceramente creo que hacer novelas de 300 páginas para un primer intento de novela me parece muy, muy complicado y luego el lenguaje de mi novela y cómo es y de qué va mi novela tampoco me permitía una trama muy larga. Ya, Entonces yo dije, me centro en la historia de ella, voy al grano, porque de verdad que como a mí es que Monchén me encanta y yo me encanta ese tipo de novela brusca, fría, directa. Y yo quería, de verdad, ya que me ponía, dije, me encantaría hacer algo así. No quiero, podría meter, si yo cojo esta novela y le puedo meter muchas cosas claro, que eso es a paralelas, puedo, lo que yo pero no siempre, quería. lo que siempre estoy discutiendo es qué necesidad de hacer siempre novelas y además novelas negras de 400, 500, bueno, si te hablo ya de una de Esas 600 eran que he de leído, 600. pero rellenando y no Ujú, avanzando en la trama. Porque claro, yo creo que lo importante es avanzar en la trama, que sí, te quede claro todo, evidentemente, pero sí. también el lector tiene que poner algo de su parte. Sí, claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, doy pinceladas del pasado de ella, pero no explico nada del pasado de ella. Que Claro, tú por lo que por dice lo, ella, por pues lo, que te lo lo imagines, puedes ¿no? completar mentalmente. Claro, o sea, exacto. Y yo como me gustan ese tipo de novelas, a mí los libros muy largos no me gustan. A mí Me me gusta, gustaban, pero sí, ya pues me he dado cuenta que no, que realmente donde esté una novela corta, bien explicada, sí, si es largo, y bueno, porque te hace, es una novela histórica, sí, además, tiene en claro, parte su sentido. claro, Claro, porque te tiene que ubicar en la zona, en la época y sí, demás. sí, 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 sí. Pero ya estas novelas negras que solo es acción tras acción, que no es más que una Mm, repetición para sí, dar el final claro. o incrementar el número de muertos, por Sí, ejemplo. sí, 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 sí. Pues yo creo bueno, está muy bien los cadáveres y esas cositas, pero tampoco es necesario Claro, meter 10 muertos, ¿vale? claro, claro, Y totalmente. pues Yo, a mí me gusta más este estilo que practicas tú ujú, y sí, también otra escritora que es, a ver, Carmen J. Nieto, sí. no sé si la has leído, No, no, voy a leerla. pues sus novelas son de 170 páginas y Sí, son sí, sí, una sí, sí. maravilla. Es decir, es una trama, ocurre lo que ocurre y está muy bien. Además, emplea Mm, restricciones en la escritura. Y mm, me gusta vuestro estilo, es decir, sí, gracias. novelas cortas, pero Ujú. con, como dices tú, en el sentido Muy intensas, ¿no? intensas, eso es, Que con hay mucho gente, contenido. sí, hay gente que me está diciendo, es que es una lectura muy vertiginosa porque Exacto. estás leyendo y como van pasando una cosa detrás de otra y tal, pues como que se lee rápido, ¿no? En Sí, ese sí, sí, sentido, ¿no? en una Y sentada. sí, por eso, es como necesito a ver qué le pasa a esta, a ver qué ha pasado. Y como la acción es bastante vertiginosa. Y luego otra cosa que te permite hacer este tipo de frases cortas, contundentes, que van directas, es que, a ver, la violencia se condensa tanto Sí, se y condensa en un tiene, momento. y no tiene, es como una explosión. O sea, ella Exacto. no se propone matar. Ella es que, joder, es que está en esta situación y como ya no puede más, pues mira, he matado. Y hay veces que ni siquiera se lo ha pensado. De hecho, le zumban los oídos siempre que le va. Sí, O sea, es como, uy, me estoy poniendo ya que no puedo, sí, no como puedo. una olla express. Exacto. Y le puse lo del zumbido de los oídos porque creía que, por ejemplo, cuando alguien está en una situación de mucho estrés, siempre parece que la cabeza o te golpea o Sí, te sí, sí, zumba. estás a punto de estallar. Claro, entonces, en Además, estallas realidad, por cualquier cosa tonta. claro, entonces, pues yo quería que se viera eso, ¿no? Ese punto de
estoy tranquila y ¡buah! De repente, mira, estallo y ya no puedo más, ¿no? Ajá. Y en el fondo solo hay una acción que ella tiene todo el rato dando vueltas, que es, mira, otro de los temas que sale es el tema de salvar a quien no quiere ser salvado. Ah, sí. Ella le da muchas vueltas en ayudar a un amigo que en el fondo el amigo tampoco quiere ser ayudado, ¿no? De Sí, alguna sí. manera. Y a veces pasa, nos empeñamos en ayudar a la gente y hay gente que no quiere ser ayudada. O sea, Eso es verdad. a todo el mundo no hay que ayudarlo. Y entonces, Bueno, pero a lo mejor dependiendo del sí, tipo de persona, tú quieres ayudar sí, a todo el mundo y luego incluso te sientes defraudado porque no aceptan tu ayuda y tú ves que la necesitan, pero no quieren. exacto, pero no quieren, ¿no? Pero Entonces, no por quieren. ejemplo, eso también está en la novela. Y a mí me gusta, ya te digo, mucho la sequedad y sobre todo que haya momentos que a lo mejor incluso te moleste un poco lo que está pasando, ¿no? Que tú digas, ay, yo, por ejemplo, en las novelas de Boris Vian es Sí, tan incorrecto que sí, ahora sería prácticamente imposible algunas de las cosas que cuenta Boris Vian en sus novelas, ahora mismo no las podría escribir nadie porque son no. absolutamente horrorosas, ¿no? Espero que no la rectifiquen todas. No, yo espero que no la rectifique ninguna, ¿vale? Porque yo creo que la literatura que está hecha tiene que seguir como está, Sí, sí, yo también. pero y ir evolucionando y ya está. Pero a mí ese arañazo de algunos autores, Jim Thompson también lo hace, Sí, te araña el alma, te araña, no sé, y me gusta mucho esto que arañe, porque yo en poesía también me gusta que arañe la poesía. claro. La poesía, mi poesía no es la alegría de la huerta, también te lo digo. Tengo algunos poemas que son de amor, pero siempre parten de una situación del amor como solución a otros estados de soledad, de Sí. depresión. La depresión también muy importante, la depresión en un personaje que En las estalla, ¿no? personas tóxicas. Exactamente, las personas tóxicas que nos encontramos y siempre está el que traga y el tóxico que va a muerte y va por ti, o sea, Exactamente, y exactamente. bueno, pues así un poquito ha ido dibujándose la historia. ¿Y para cuándo la próxima? Bueno, pues eso me decía el otro día Carlos, que estuvimos en Mancha Negra y me decía, tengo que tener miedo para cuándo va a ir la próxima. Y bueno, estoy en ello, ¿eh? Ah, Estoy sí, ya, sí, estoy te ha dándole entrado ya el vueltas. gusanillo. ¿Sabes qué pasa? Que lo que te digo, es como que estás todo el día escribiendo mentalmente Sí, y tengo por ahí alguna idea ya y bueno, estoy ahí barajándola. No he empezado físicamente a ponerla en el papel, pero tengo una historia ya dándole vueltas. Lo que pasa que pero también será mucha otro gente, personaje, no será la misma. otro personaje. Yo no quiero sagas, no quiero Vale, sagas. bien. Yo quiero, es que creo Hay que sagas que son excepciones porque son muy sí, buenas y te gusta sí, seguirlas. Por ejemplo, la de Carlos Salen a mí me encanta, porque sí, varía sí, bastante, a pesar de ujú, ser saga, sí. pero yo sinceramente prefiero historias nuevas. Que Claro, me y ¿sabes qué sorprendan. pasa? Claro, también cómo acaba esta novela. Mira, hay una novela que me gusta mucho que es, ¿cómo se llama? En tras el redil o después del redil, ahora no me acuerdo del título, que es de Ah, Moixet también, ah, o fuera del redil creo que se llama, o en el redil, no me acuerdo ahora mismo porque la leí hace tiempo. Y es un tío que es una vida monótona, tranquila, un trabajador normal, que de repente le pasan cosas inesperadas y el tío encuentra a un tío que le enseña a disparar, tiene que matar a una persona, bueno, le pasa de todo y al como Día final, de Furia. sí, una cosa así, y al final acaba con su vida monótona, anodina y tal, porque es su vida, ¿no? Y finge una amnesia De y para todo que lo que nadie sepa lo que le ha pasado y no lo descubran, ¿no? Y mi personaje, no pasa eso en esta novela, pero sí que es un personaje que si yo cuento lo que pasa después, va a perder la gracia, creo. No, no, tú no Porque tienes que contar. se ha ido y le van a pasar otras cosas y nadie sabe si volverá a matar, no volverá a matar o qué le pasará, ¿no? Pero quizá no necesite ya matar porque ha ajustado cuentas en ese periodo y luego vuelve a vivir o incluso la puede pillar la policía, no se sabe.
pero no quiero contar lo que le pasa. Yo No, prefiero no, no. otro personaje. Sí, yo creo que Otro, los personajes hay que dejarlos estar, a lo mejor dentro de unos años los retomas, pero de sí, momento hay que dejarlos estar, reposar, estar, reposar, que a lo mejor sí que luego tienen una vida después, no digo que no, sí, porque dentro de 5 años lo vuelves a coger y seguro que en 5 años le han pasado un montón de cosas claro, a ese personaje, pues como seguro pasa que en la sí. vida, que puedes crear otra novela Otro, con lo mismo, pero distinta. claro, y además Y ya es fíjate más que madura. una de las cosas que yo tuve mucho interés es que jamás se nombra, o sea, no sale el nombre de ella en Sí, ningún momento. ya lo sé. Yo Sí, diciendo, pero ¿cómo se llamaba? No, pero si no viene el nombre en ningún claro, momento. es que la gente, también el otro día me hicieron una entrevista y dice, no sale el nombre del personaje, ¿no? Digo, no, porque me esforcé mucho para que no saliera el nombre del personaje. Para hacerlo totalmente indeterminado, pero al mismo tiempo Sí, general. Es decir, que exacto, pueda ser cualquiera. exacto. Ella cuenta su Más historia, universal. tú no te nombras a ti misma. Exacto. Entonces, lo que pasa que sí que es verdad que en todos los diálogos yo tenía que esforzarme para que nadie la llamara por su Su nombre. nombre. Y era como, uy, no quiero que salga el nombre de ella, ¿no? Y fue una de las cosas que intenté con mucho, o sea, le puse mucho ímpetu a que el nombre de ella no No, saliera. pero Entonces, es más fácil empatizar con una persona que no tiene nombre mm, en sí, el sí, sí, sí. sentido de que es como un símbolo, Sí, totalmente. como el Es que símbolo de la persona que le pasa todas esas cosas malas, que en un mm, momento determinado podemos ser cualquiera. el tema es que, mira, por ejemplo, con la obra de teatro, eso es lo que yo perseguía. Yo perseguía que todas las mujeres o todas las personas en general que, que estuvieran viendo la obra en algún momento o les haya pasado a ellas o sepan de alguien que les ha pasado, ¿no? Entonces, utilizo el humor negro para quitarle un poco de Claro, rollo, porque el humor negro, o sea, la ironía, ese vuelco de la historia de ella que nadie se espera lo que va a pasar al final, sí. pero yo quería que cuando ella estuviera contando su maltrato, hubiera gente en el público que como mínimo conociera a alguien que estaba en ese caso, ¿no? O por lo menos que se sintiera Que es cercano a la cercano, situación, exacto. que tocara. Sí, la más difícil era la indigente, pero la indigente con el tema de los niños, como hay el tema de la maternidad, pues sí que empatizamos por ahí. A lo Sí, mejor tú sí. no conoces a nadie que ha quedado en la calle, pero sí conoces a gente que ha perdido a sus hijos o Pero que bueno, debe. la gente, si a veces yo lo he pensado, por ejemplo, y esta Sí, señora que está ahí en la esquina todos los sí, días en la avenida tal, cual, ujú, ¿qué habrá sido de ella? ¿Es que no tendrá hijos? ¿Es que la habrán abandonado? claro, Bueno, eso te totalmente. lo planteas. Sí, sí, No ves siempre a totalmente. una persona con la que te cruzas y que Ujú. siempre te pide y demás, dices, pero esta pobre mujer, Mira, ¿qué habrá ocurrido? sí, de hecho, hay un relato que se llama Paraíso, Ujú. que habla justamente de una rotonda. Y es una que hay cerca de mi casa. Ese relato yo lo escribí porque hay una rotonda cerca de mi casa, que bueno, ahora con obras ya no está, pero estaba y tenía Sí, muchos árboles, daba sombra y ahí había siempre dos o tres indigentes durmiendo ujú. y tenían hasta muebles viejos, hasta había un sillón, un colchón, y yo dije, fíjate, digo, si yo me puse en el lugar del indigente, digo, si yo me levanto todos los días y empiezo a describir el paisaje, o sea, los árboles, oigo a los pajaritos, Sí, hace sombra, digo, parecería que estoy describiendo un sitio paradisiaco, ¿no? sí, Qué sí. bonito levantarse por la mañana, ver los árboles, la hierba. Y entonces jugué con eso, o sea, ese paisaje, por eso le llamo paraíso, porque es ese paisaje para luego decir que eres un indigente, o sea, que lo está contando un indigente que está en la calle y está hecho una mierda, ¿no? Exacto. Entonces, esa pirueta en ese relato
nació de que yo pasaba todos los días para ir a la frutería por ahí y decía, fíjate, con los bonitos que están los árboles, y están estas personas, la situación de la calle, ¿no? Y nació de eso. Pues yo, pues no sé, soy muy observadora. Yo, o sea, yo no puedo pasar por al lado de alguien y ni mirarlo, es que no puedo, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí salen muchas historias. La vida te da historias sin parar. Sí, sí, eso está claro. Bueno, pues creo que ya estamos llegando al final. ¿Querías contarnos alguna cosita más que se nos haya escapado? No, yo creo que ha sido darte las gracias, Sandra, por darme este espacio para hablar de la novela y nada, muchísimas gracias por el trabajo que haces, porque eres una grandísima lectora y estás apoyando a muchísimos escritores. Y Bueno, nada, eso yo siempre es de apoyo agradecer. lo que me gusta, además. Sí. Las novelas que leo que realmente me impactan por originalidad y también, Sí. bueno, un poquito por respeto a los creadores, que no por ser más famosos o menos, o sea, no por ser menos famosos que los que venden grandes números de libros, Claro, claro. son peores, sino muchas Sí, veces todo lo contrario, porque sí. si bien los libros han de ser comerciales, porque no deja de ser un producto, Ujú. sí que es cierto que hay muchas formas de que pueda hacerse algo comercial, aunque se venda menos, pero sobre todo que sea literatura. Claro, claro. Es O sea, que que es lo que a mí me importa, leer sí, sí, cosas sí, sí. que no solo me impacten, me entretengan, sino que además sea literatura. Ujú. Pues Que la nada, historia que ha sido, cuente, ha sido un placer el y placer mío, como siempre, hablar con vosotros, pues para mí me llena muchísimo. Pues nada, pues muchas gracias. pues nos vemos próximamente por ahí, Muy bien. por estas calles de Por nuestra estas ciudad calles de la ciudad o por y cualquier para otro la sitio. literatura. Sí. Bueno, nos veremos, igual nos vemos en Gijón, no sé si vas a ir, pero si No, vas, nos En veremos. Gijón es que ya son muchos días, porque como Sí, voy al ¿no? Celsius, Ah, claro, claro. El Gijón ya serían. Coinciden en las mismas fechas el Celsius, ¿no? No, Prácticamente. acaba Gijón, salvo Y un empieza año, el que es cuando Celsius. fui yo, que entonces sí que fueron las dos a la vez. Sí, Sin embargo, lo normal es primero Gijón y luego el el Celsius. Celsius. Con lo cual, yo Son voy demasiados días. no puedo irme tantos días. Ya sabes, las obligaciones Bueno, personales a veces claro, son complicadas, claro, claro. como bien Bueno, explicas en sí, sí, novelas. totalmente. Eso se ve claramente. Bueno, Bueno, pues un encanto haberte entrevistado y nos vemos próximamente. muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego.